Buenas tardes. El Centro de Estudios en Derecho Penal Económico de la empresa CEPPE el día de hoy realizó el 54º conversatorio en Derecho Penal con el tema Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Derechos Humanos y Delitos Ambientales. Y tuvimos la magnífica intervención de la profesora doctora Laura Zúñiga. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Doctora, a propósito del conversatorio que hemos realizado el día de hoy, nos surgen algunas preguntas como para sintetizar lo conversado. La primera es, ¿usted se encuentra a favor o en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por qué? Bueno, yo desde el año 2000 que saqué la monografía sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en la editorial de Navarra, Aranzadi, he venido sosteniendo, que fuimos las primeras dos, la profesora Silvina Segalupo y mi monografía, sosteniendo la necesidad político-criminal de encauzar, digamos, la criminalidad de empresa con una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, que los sujetos de derecho penal no solamente puedan ser personas individuales, sino también corporaciones, empresas, organizaciones, partidos políticos, sindicatos, etc. Bueno, eso se puede discutir todavía, pero bueno, en todo caso organizaciones. ¿Y por qué? Por una necesidad político-criminal en la medida que la mayoría de delitos socioeconómicos, se dice, un estudio hace mucho tiempo del Max Planck decía que el 80% de los delitos socioeconómicos se cometen en el ámbito de la empresa y por tanto si no penalizamos a la empresa, pues todo el derecho penal económico es un tigre de papel, ¿no? También porque pues las empresas son las principales generadoras de riesgo en una sociedad, es decir, que con su actividad económica realizan pues riesgos para bienes jurídicos, por ejemplo los delitos medioambientales, ¿no? Es decir, gracias al beneficio económico que tienen, que obtienen, muchas veces también pueden vulnerar bienes jurídicos y ellos, por tanto, están en la obligación de contener esos riesgos, es decir, de establecer medidas límites para contener ese riesgo que es en su propio beneficio. Si ese riesgo no se contiene y produce daños y produce, en este caso, violaciones graves a los derechos humanos, como puede ser un vertido que pone en peligro el ecosistema, pone en peligro incluso la vida de los animales y de las plantas, pues, y finalmente a muy largo plazo puede poner en peligro la vida de las personas y del planeta, pues indudablemente el Estado tiene que intervenir. ¿Y por qué con el estándar del derecho penal y no el derecho administrativo sancionador? Bueno, el derecho administrativo sancionador es un instrumento más necesario, pero simplemente de contención de los riesgos. El derecho sancionador establece los límites de a cuánto CO2 se puede emitir, reglamentaciones que son necesarias para que las empresas sepan a ciencia cierta cuáles son los riesgos permitidos. Pero ahora bien, una vez que esos riesgos permitidos no han sido contenidos y ha dado lugar a por negligencia o por imprudencia grave, ha dado lugar o por dolo, muchas veces por dolo también, ha dado lugar a un daño grave, pues es necesario la intervención del Estado, ¿no? Y por un tema de función de protección de bienes jurídicos, importancia, relevancia de los bienes jurídicos en juego, como el medio ambiente, otra vez, donde, por ejemplo, las constituciones mismas en algunos países ya establecen que necesitan ser protegidos el medio ambiente con sanciones penales y prevención general también, porque tiene que haber un llamado general de prevención general y prevención especial a las empresas de que sus conductas tienen unas consecuencias si producen daños al medio ambiente, daños graves, sistemáticos al medio ambiente, ¿no? Justo en este último punto, profesora, nos surge una pregunta. ¿Cómo relacionamos la actividad de la empresa con las graves violaciones a los derechos humanos? Que es parte de lo que usted expuso en el desarrollo del conversatorio. Sí, ya desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del año 2000, Naciones Unidas viene trabajando desde la perspectiva de los derechos humanos la necesidad de obligar a los estados a protección real, eficaz de los derechos humanos. Lo vemos en el ámbito individual, ¿no? Con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, que les obliga a que establezcan leyes, estándares de protección a las víctimas y estándares mínimos también de persecución
a los derechos humanos. Pues esas mismas reglas son trasladables a las empresas, en el sentido de que las empresas son agentes económicos, agentes sociales importantes y pues pueden vulnerar, y de hecho vulneran, derechos humanos, ¿no? Y si eso es así, desde Naciones Unidas ya existen principios rectores del año 2011 que obligan a los estados a la protección de las víctimas cuando son, pues, sufren violaciones de derechos humanos, explotación grave laboral, por ejemplo, explotación al medio ambiente, explotación también grave, sobre todo del ámbito, pues, de los derechos humanos en general, ¿no? Y todo esto pues da lugar a necesariamente un estándar mínimo de protección que es el derecho penal. Profesora, muchas gracias por su intervención. Bien.